dar la más cordial bienvenida una vez más, un domingo más, a todos aquellos que están hoy en forma presencial en la Iglesia Jesús 100% Vida, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Pero también pero muy bienvenidos a los que están en distintos países latinoamericanos que nos siguen a través de las redes sociales, aquellos que están en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. A todos les mandamos un abrazo grande, un cariño muy grande, y ruego al Señor que lo que compartamos en el día de hoy pueda ser de gran bendición para todos nosotros. Yo quiero invitarles a todos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en uno de los pasajes más deslumbrantes, uno de los pasajes que mejor nos relata y nos narra el plan de Dios, el propósito de Dios, el proyecto de Dios para nuestras vidas. Este pasaje nos revela de una manera muy concreta cuál es el favor de Dios y la gracia de Dios sobre usted y sobre mí. Cuando uno termina de leer, y usted lo va a notar, va a decir: wow, esto es tremendo. El cuidado de Dios sobre mi vida, el obrar de Dios sobre mi vida es algo maravilloso. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, y les voy a leer los primeros versículos. Y lo quiero hacer con tanta precisión para que no se escape ninguna frase y usted pueda solamente de la lectura asimilar el plan de Dios y el deseo de Dios para su vida. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 en adelante. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Escuche bien. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Escuche este versículo que es tremendo. Si obedeces al Señor tu Dios, y escuche ahora, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre, 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 en todo momento y en toda circunstancia. Y sigo. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal que prestes atención
a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Si usted prestó atención, vemos el favor de Dios de una manera descomunal sobre nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra hoy, que aumenta nuestra fe, que nos permite ver la dimensión de tu amor práctico para con cada uno de nosotros que somos tus hijos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que en el poder de tu Espíritu Santo puedas sembrar esta semilla en cada corazón, para que podamos vivir vidas que valgan la pena ser vividas, para que podamos tomar posesión de cada una, Señor, de estas bendiciones que estás listo y dispuesto a derramar sobre nuestras vidas. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Si usted prestó atención, nos dimos cuenta a través de la lectura de este pasaje que Dios nos ha prometido bendecir todas las áreas de nuestra vida con una condición. Y la condición es si le obedecemos a Él. Es decir, la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra, lo que hace es que derrama todas estas bendiciones nombradas sobre nuestras vidas. Como por ejemplo que somos bendecidos, dice aquí, en todo lugar donde estemos. Vamos a tener bendición en nuestra casa, en el camino, esto significa en nuestros viajes. Vamos a ser bendecidos en el trabajo. Nuestros hijos prosperarán. Nuestras posesiones serán abundantes, nos dice la palabra de Dios. Nuestro trabajo será próspero y muy productivo. Vamos a tener victoria frente a enemigos que se levanten en nuestra contra. Vamos a ser reconocidos y respetados por aquellos que nos rodean. Vamos a estar siempre arriba y no debajo. Dios nos va a poner por cabeza y nunca por cola. Todas estas bendiciones citadas y nombradas aquí están supeditadas a que obedezcamos al Señor. ¿Qué implica esto? Que tu vida y mi vida no es una vida para la derrota, no es una vida para la mediocridad. No estamos tocados por Dios para una vida superficial, para simplemente como una supervivencia, sino que tu vida y mi vida es para disfrutarla plenamente y abundantemente. Este es el plan de Dios, este es el proyecto de Dios. Dios nos ha concedido una tremenda cantidad de bendiciones que acabamos de nombrar en todas las áreas de nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que éstas se transformen en realidad en mi vida? Para que se transformen en algo vigente, porque yo quiero esto. ¿Quién no va a querer esto, verdad? ¿Quién no va a querer ser bendecido en todas las áreas de su vida? Por eso en esta hora, si ustedes me permiten, de una manera muy rápida, quiero compartirles 5 consejos prácticos de cómo poder tomar posesión de todas estas bendiciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tenemos que tener que permitan que estas bendiciones fluyan en tu vida y en mi vida? 5 consejos prácticos quiero dejar en tu corazón en esta hora. Si usted quiere que estas bendiciones le lleguen y usted tome posesión de ellas, primero, nunca acepte la derrota en su vida. Lo voy a repetir. Nunca acepte la derrota en su vida. En el pasaje que acabamos de leer, en ningún momento se habla de derrota. Podemos, por supuesto, estar en problemas en la vida, claro que sí. Podemos ser atacados, podemos estar en combate, pero nunca vamos a vivir derrotados. Podemos tener situaciones donde fracasemos, pero no significa que vamos a vivir como fracasados.
Nunca acepte el fracaso, la derrota como como un destino final en su vida. Me encanta el ejemplo de esta mujer en la Biblia que estaba enferma, que durante 12 años padeció una enfermedad de flujo de sangre. Y esta mujer estaba desesperada, porque era una mujer que recorrió todos los médicos posibles en su momento y dice cada vez le iba peor. Era una mujer que gastó todo el dinero que tenía para sanarse de la enfermedad y perdió todo el dinero y no era sanada. Cuando uno mira, dice, bueno, ya era como para bajar los brazos, para decir, bueno, esto es lo que me tocó. ¿Será que tendré que padecer de esta enfermedad ya? Porque es el destino que me tocó vivir, la derrota, la enfermedad. Pero esta mujer, aunque estuvo 12 años sufriendo, aunque perdió todo su dinero, aunque recorrió e hizo todo lo posible para ser sanada, esta mujer no bajó los brazos, no aceptó la derrota y escuchó que Jesús venía. Y cuando dijo Jesús viene, entonces allí es mi gran alternativa. Tocó el manto del Señor y el Señor la sanó. ¿Por qué la sanó? Porque ella no bajó los brazos, porque no aceptó la derrota como destino en su vida. Usted conoce seguramente la historia de Thomas Edison, ¿verdad? Thomas Edison, el inventor más prolífico de la historia de la humanidad. Entre algunas cosas que él creó el fonógrafo, el equipo telegráfico, los fusibles de plomo, el proyector de película, las lámparas de luz, y podríamos seguir nombrando cantidad de inventos que hizo Thomas Edison. Pero ¿sabe una cosa? Solamente pudo ir 3 meses a la escuela formal. A los 12 años, Thomas Edison tenía que salir a vender periódicos para ayudar a su familia. Lo echaron de su trabajo porque incendió un vagón por hacer un experimento, y el vagón se incendió y lo echaron del trabajo. Es decir, era un cero a la izquierda, no servía para nada, pero nunca aceptó la derrota como destino de su vida. Y llegó a ser el hombre más importante, el inventor más prolífico e importante de la historia de la humanidad. ¿Por qué? No aceptó la derrota. No aceptó la derrota. Muchas personas y algunos cristianos, cuando uno tiene la posibilidad de hablar, viven con la idea que nacieron para sufrir, que nacieron para la mediocridad, que están condenados a no ser felices, a no lograr cosas importantes en la vida. ¿Creen esto? Entonces viven una vida de mediocridad, superficialidad, sobreviven, pero no disfrutan la vida porque tienen esta idea que ellos no logran, no pueden. ¿Por qué? Porque aceptan la derrota como destino en su vida. El Salmo capítulo 30, versículo 5 dice: el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Con la mañana llega la alegría. Si no te resignas, si no bajas los brazos, si no aceptas la derrota en cualquier área de tu vida, entonces estás listo para que Dios pueda seguir obrando y derramando bendiciones sobre tu vida. Entonces, primer consejo: nunca acepte la derrota como destino en su vida. No aceptes la derrota en tu matrimonio, no aceptes la derrota en tu familia, no aceptes la derrota en tu economía, no aceptes la derrota en tu ministerio, aunque estén las cosas mal, aunque no esté fluyendo al principio la bendición. Nunca aceptes la derrota en ningún área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El segundo consejo que quiero dejarte hoy: no te dejes influenciar por el pesimismo de otros, de los que te pueden rodear. Hay muchas personas, lamentablemente, que dejan de avanzar en la vida y de conquistar en la vida porque otras las influencian negativamente. ¿Cuánta gente sufre el tatuaje hecho en su alma por seres muy queridos que le dijeron que no lo van a lograr en la vida, que no tienen la capacidad de hacerlo,
que si tal no lo pudo hacer, ¿por qué lo vas a poder hacer vos, que no sos ni la mitad de inteligente que el otro? Y así. Influencias negativas que bloquean el avance, que bloquean el espíritu de conquista, que te frenan, que te atan. ¿Cuántos cristianos dejan de servir a Dios porque hay otros que los criticaron en su manera de servir y dijeron, bueno, entonces está bien, si me critican yo dejo todo, largo todo, y se pierden la bendición del servicio y por ende al no obedecer al Señor se pierden que las bendiciones que acabamos de nombrar puedan fluir con naturalidad en su vida? No se deje influenciar por aquellas personas negativas sobre su vida que lo frenan, que lo atascan, que lo limitan, que le impiden seguir avanzando. Me encanta la historia de este ciego llamado Bartimeo, un ciego que sus amigos lo ponían allí en la ruta de salida y de entrada del pueblo para ver si podía mendigar un poco. Un ciego que no tenía alternativa de nada en la vida, simplemente mendigar y depender de la misericordia de gente que le dejara un pedacito de pan o algo de dinero, porque no había posibilidades para las personas no videntes en aquel tiempo. Gracias a Dios hoy no es así, pero en aquel tiempo una persona ciega era un inútil para todo servicio y dependía de la misericordia de otros y del favor de otros. Y ahí estaba Bartimeo sufriendo esta situación, y de pronto Bartimeo escucha que viene Jesús, y él conocía historias de Jesús. Seguramente él sabía que Jesús había sanado enfermos, que había liberado a los que estaban oprimidos, sabía que hacía milagros. Y comenzó a los gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A los gritos. Pero ¿qué pasa? Había un grupo allí que venía con Jesús, y este grupo en realidad no le interesaba mucho a Bartimeo, y le decían: cállate, basta de gritar, nos estás impidiendo que podamos escuchar las verdades que Jesús nos está enseñando. Este grupo era una barrera para él, era una influencia negativa para él, lo querían frenar. Pero este muchacho Bartimeo no se quiso amedrentar con esto, y sino gritaba mucho más fuerte. Esa influencia negativa no tuvo tanto poder, y él siguió gritando hasta que Jesús dijo: tráiganmelo. Y cuando lo trajeron, el Señor lo sanó. ¿Por qué lo sanó? Y lo sanó, mi querido, porque no se dejó influenciar por pesimismo, por gente negativa. Si él le hubiera hecho caso a esa multitud, a los que venían para callarlo, hubiera vivido, hubiera muerto como un pobre ciego y no hubiera podido disfrutar la bendición del Señor. Dios le dice a Noé: Noé, quiero que construyas un arca porque voy a enviar un diluvio. Y Noé, que era una persona muy obediente al Señor, empezó a construir un arca, pero no había agua, no había río, no había lago, no había nada. Era un arca en medio del llano. Y ahí estaba Noé construyendo el arca con sus hijos, y la gente del pueblo empezó a burlarse diciendo: pero ¿qué estás haciendo? Este viejo tiene arteriosclerosis, piensa que está en el mar y no hay agua acá, no hay río, no hay nada. ¿Qué está haciendo? Y se burlaban de Noé. Y eran pesimistas y se reían de Noé. Eran gente que estaba queriendo influenciarlo, ridiculizándolo. Pero usted conoce la historia. Toda esa gente se la llevó el diluvio, y el que se salvó fue Noé y su familia. No se deje influenciar por el pesimismo de otros, por gente negativa que le quiere impedir avanzar y recibir las bendiciones del Señor. Tercer consejo: crea en sus sueños, en sus anhelos, en sus deseos, porque sus sueños no son apenas sus sueños. Sus sueños, sus anhelos son los que Dios puso en su corazón, son los que Dios sembró en su vida. Aquellas cosas que son fuertes en su interior y que usted quiere lograrlas y quiere llegar, quiere conquistarlas, el Señor las puso en su vida. No son simplemente sueños. Y si Dios lo puso, y Dios se lo prometió, Dios lo va a cumplir. Aunque parezcan cosas imposibles, recuerde, para Dios no hay nada imposible.
Él tiene el poder y la capacidad de hacer lo imposible en su vida. Si no, mire la historia de Abraham. La historia de Abraham, Dios le dice a Abraham, vas a tener una descendencia tremenda. Tus hijos van a ser como las estrellas del cielo. Tus hijos van a ser como la arena del mar. Y no tenía ni un solo hijo. Vas a ser padre de naciones. No tenía un solo hijo. Y no solamente no tenía un solo hijo, no podía tener hijos. Porque su esposa, Sara, su esposa era estéril. Había cesado la costumbre de las mujeres. Y dice la Biblia en Romanos que el cuerpo de Abraham estaba como casi muerto. Esto implica que había 3 imposibilidades para que se cumpliera el sueño que Dios le había puesto en el corazón de Abraham. No se podía, era imposible. Pero dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en el sueño que Dios había sembrado en su corazón. Abraham creyó en esto que el Señor había puesto en su alma, en su interior. Lo creyó, aunque parecía imposible humanamente. Le creyó. Al punto tal le creyó que se arriesgó a la ridiculez. ¿Y cuál era la ridiculez? Cambiarse el nombre de Abraham, llamarlo Abraham, padre de muchedumbre, de Sarai a Sara, madre de naciones. Y usted sabe, en aquel tiempo el nombre era importantísimo. No es como hoy que le ponemos los nombres más raros que podamos encontrar a nuestros hijos, ¿no? Para que sean originales. En aquel tiempo no, el nombre tenía un tremendo significado, marcaba la personalidad de aquel que lo llevaba, etcétera. Y podríamos hablar mucho de eso ahora, pero no lo vamos a hacer. Pero al punto tal que empezaron a llamarse Sara y ella le decía Abraham. Imagínense los sirvientes diciendo: pobre estos viejos, tan viejitos que no se dan cuenta, le agarró arteriosclerosis, no pueden tener hijos, ya están grandes, pero se están llamando madre de naciones, padre de muchedumbre. Pobrecito, qué pobrecito. Abraham creyó, Sara creyó, y Dios recompensó. Y de ese imposible humanamente se transformó en un posible para Dios. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Crea en el sueño que Dios ha sembrado en su corazón. Crea en los deseos que Dios puso en su alma. Cuarto consejo: no busque excusas. Decirle que está a tu lado: no busques excusas. Vos tampoco, respondele. No busque excusas. Ay, pastor, yo sé que Dios me bendice. Yo sé que Dios quiere lo mejor para mi vida. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que en Él soy victorioso. Pero, cuando aparece el pero, prepárese. La verdad que sos muy bueno, sos muy gentil, muy amable, pero cuando viene el pero, ahí viene, atajate. Y hay algunos que justamente saben lo que Dios quiere derramar, las bendiciones que Dios quiere derramar sobre sus vidas, conocen la palabra, han leído allí en Deuteronomio 28 1000 veces y dicen: wow, qué tremendo, qué maravilla, qué lindo, pero, y empiezan las excusas: yo no sé si merezco estas bendiciones. No sé si voy a poder obedecer al Señor para que se desaten sobre mi vida. No estoy seguro de tener la capacidad de poder hacerlo. No creo estar preparado para vivir una vida de obediencia plena al Señor, para que todas estas bendiciones en todas las áreas lleguen a mi vida. Ahí viene el pero, ahí vienen las excusas. Y las excusas son bíblicas, ¿sabe? Vemos grandes hombres de Dios poniendo excusas. Usted conoce la historia de Moisés, seguramente. Dios lo llama para uno de los propósitos y sueños más importantes en los tiempos, que era liberar a su propio pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Mire qué sueño, mire qué objetivo, mire qué profundo todo. El llamado de Dios para con Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Comienza
una cantidad de excusas tremendas y las excusas y complejos. Pero Señor, ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón y decirle que me voy a llevar a todo el pueblo que estaba esclavizado? Señor, pero ¿quién me va a avalar? Cuando me pregunten en nombre de quién vengo, ¿qué les digo? Señor, no me van a creer que me estás mandando a liberar al pueblo. Señor, soy un tartamudo. ¿Cómo un tartamudo va a tener tremenda responsabilidad de liberar a un pueblo entero y llevarlo a la tierra prometida? Señor, a ver, envía al que tenés que enviar porque conmigo te equivocaste. Excusas. Y terminó siendo un gran libertador, ¿verdad? Porque Dios no le aceptó las excusas. Jeremías, un tremendo profeta, Dios lo pone como profeta de las naciones, pero también lleno de excusas y de complejos. Cuando Dios lo llama para ser el profeta de las naciones, enseguida, pero Señor, soy niño, no tengo la madurez suficiente como para poder hacerlo. Señor, no sé hablar. ¿Cómo voy a ser profeta a las naciones si no sé hablar? No tengo experiencia. Por ahí tendrías que llamar a alguien, un profeta con mayor experiencia que yo. Y ahí seguía poniendo excusas. Jeremías, el gran profeta Jeremías. No busque más excusas. Amén. No busque más excusas. Deje que el Señor produzca los cambios necesarios en su vida. Y en el nombre de Jesús avance. Avance en conquistar los sueños que Dios le ha dado. Y termino con el quinto consejo. Sea una persona esforzada y perseverante. Esforzada y perseverante. Había dos que se destacaron cuando vino la conquista de la tierra prometida: Josué y Caleb. Y en el momento que estaban por repartir la tierra prometida, Caleb le dice a Josué lo siguiente, le dice que en realidad cuando Caleb fue enviado por Moisés para ver la tierra, tenía 40 años de edad. Y allí es donde Moisés le promete que la descendencia de Caleb iba a heredar una tierra determinada. Ahora Caleb tenía 85 años. Entonces, ¿qué le dice a Josué en el momento del reparto? Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Wow, ese es un tipo esforzado. Ese es perseverante. No le dijo, mira, pasaron 45 años, viste que las cosas aflojan, uno afloja también, dame lo que te parece, yo me voy a quedar conforme, no importa. No. Caleb dice, hay que luchar, hay que pelear. O mira, tengo 85, yo tenía 40, tengo 85, no importa, dame lo que me corresponde. Lo que me prometió Moisés, esa tierra fue prometida a mi descendencia. Hay que pelear, hay que luchar, hay que ir. Acá estoy. Wow, esforzado, perseverante. ¿Sabe por qué las personas no terminan lo que empiezan? Simplemente por falta de esfuerzo. Por falta de esfuerzo. ¿Por qué a veces no logramos bajar de peso aunque queremos y lo necesitamos? ¿Por qué a veces? Por falta de esfuerzo. No perseveramos por allí en nuestro cambio de alimentación, en los ejercicios que sabemos que tenemos que hacer, etcétera, por falta de esfuerzo. ¿Por qué muchos no leen la Biblia y oran todos los días, aunque lo desean? Lo prometen, especialmente a principio de año. No, este año va a ser un año donde todos los días me comprometo a leer la palabra de Dios y ni va a haber un solo día que no voy a hacer mi devocional y me comprometo delante del Señor. Lo desean, claro. Lo anhelan, sí.
Lo escribieron en la hojita de consagración también. Pero ¿por qué a veces no se logra? ¿Sabe por qué? Por falta de esfuerzo y perseverancia. ¿Queremos conquistar? Seamos esforzados y perseverantes. ¿Sabe, mi querido? Dios nos ha prometido bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, pero hay actitudes que debemos asumir. Primero, no acepte la derrota como destino en su vida. Segundo, nunca se deje influenciar por el pesimismo de otros. Tercero, crea en los sueños que Dios sembró en su corazón. Cuarto, no busque excusas ni pretextos. Y quinto, sea esforzado y persevere. Y va a lograr y conquistar todo el favor que Dios tiene preparado sobre su vida. Nos ponemos todos de pie. La palabra de Dios ha sido lanzada y depende de cada uno de nosotros cómo respondemos a ella, ¿verdad? Algunos podrán decir, bueno, qué bueno, me gustó lo que dijo el pastor, pero sigo con lo mío. Estoy bien, está bien. O usted puede decir, yo recibo esta palabra para mí y me dispongo a tomar estas actitudes, porque van a hacer que el favor de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios de bendecir todas las áreas de mi vida se cumpla. Cierra tus ojos. Ten este momentito con el Señor, vos y Dios, Dios y vos. Abrí tu corazón delante de Él. Y si hay cosas que necesitas pedirle como fortaleza para poder hacerlo, Señor, necesito de tus fuerzas, porque yo anhelo, quiero obedecerte en todo, pero necesito tu auxilio. Ten este momentito con Dios. Señor, gracias por tu palabra hoy, porque tu palabra nos ilumina, nos marca el camino. Gracias porque tu palabra nos desafía a cambios, a cambiar cosas para nuestro bien. Y yo ahora te ruego en el nombre de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Danos la capacidad de no aceptar la derrota, Señor, como parte de nuestra vida. Danos la capacidad en esta hora de no dejarnos influenciar cuando el pesimismo quiere inundar nuestros corazones. Danos la capacidad, Señor, de creer en aquellas cosas que sembraste en nosotros, aunque nos parece que son imposibles. Danos la sabiduría de no ponerte excusas nunca, Señor, y entender en quién hemos creído. Danos la fortaleza para esforzarnos y perseverar y no parar hasta lograr la conquista. Gracias, Señor, porque tus bendiciones inundan nuestro ser.